que si el otro pone la mitad, ¿y cómo vamos a politizar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir politizando este tema? El COVID no tiene fronteras, ya sabemos que no tiene frontera. Arrancó en China y mire dónde estamos. No tiene militancia partidista, no tiene militancia política. La gente puede ser contagiada de cualquier manera pensando como piense. Se mueren gente de un sector y gente de otra. Entonces, señores, esto no habrá que pararlo. Habrá algún momento en que parar de tener todo esto, porque por el camino que vamos, por este enfrentamiento, creo que no es la vía para solucionar. Y cuando se habla de esa vía electoral, pues también hay mucha expectativa respecto a la designación de los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral. Pues de parte de algunos sectores ya se circuló desde la semana pasada una lista con algunos nombres afectos al oficialismo y bueno, ya se producían algunas reacciones en este sentido. Todavía no se tiene esos nombres en preciso, pero ya pues hay algunos comentarios y rumores. ¿Usted qué nos puede adelantar al respecto como bueno, te puedo adelantar lo siguiente, no hay nada adelantado. Ok. Eso es lo que más te ¿Son puedo... rumores? Totalmente, es que no pueden ser otra cosa que rumores. Fíjate lo que llaman fake news, estas noticias falsas, que ya la semana pasada decían que ya estaba aprobado el día martes, que se iba a aprobar el día jueves porque ya tenían la lista que estaban seguros. Yo lo que quiero saber es que quien publica eso, cómo queda al día siguiente o al rato, que no ocurre. Se hizo una lista de 154 aspirantes que se inscribieron para aspirar. Después de aspirar a ser rectores, luego de todo esto, se depuró en 103. Este listado de 103 diputados, de 103 aspirantes, va a conocer la Cámara de un lapso de 10 días después que se consignó. Okay. Se consignó el día martes, está comenzando a correr los 10 días. Está convocada una sesión para este día lunes, que muy probablemente este lunes podríamos estar designando los 5 principales, los 10 suplentes, que van a regir las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados a los consejos legislativos y concejales. Sesión especial para el lunes, entonces vamos a estar hablando en más detalle sobre esto al regreso porque debemos irnos a una pausa. Ustedes también acompáñenos porque sus preguntas también van a estar acá presentes sobre la mesa con la etiqueta Primera Página en Twitter, en Instagram, también en mi cuenta, @rosa_periodista, me pueden hacer llegar sus preguntas para el diputado José Gregorio Correa. 7:05 de la mañana, momento en el que regresamos en este punto de encuentro informativo, en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a saludar también a Class 98.7 FM que están en sintonía desde el estado Cojedes. Seguimos en esta conversación, diputado. Antes de irnos a la pausa nos estaba comentando que ya para el día lunes se prevé que esté esta lista depurada o es la lista final, ¿no?, con los nombres de los integrantes del nuevo Consejo Nacional Electoral. Hablábamos sobre que ya circulaba por las redes una lista donde Elvis Amoroso sería el nuevo presidente del CNE. Usted nos comentaba que son fake news, pero hasta los momentos que nos puede adelantar a qué hora será esa sesión especial de la Asamblea Nacional y qué se espera para el pueblo de Venezuela en este sentido. La población desea un CNE transparente que les dé confiabilidad y que permita aumentar esa participación que vemos que en diciembre fue muy disminuida. Sí, no en sintonía, es transmitiendo Class 98.7 en vivo. Te cuento. Este es un proceso electoral que va a ser muy interesante porque creo que es ese gran proceso de mitad de periodo. Nosotros podemos salir de estos gobernadores, salir de estos alcaldes que tanto mayoritariamente le han hecho daño al gobierno, al país, de los diputados, los consejos legislativos y a concejales. Pero es que además viene la elección a mitad del año que viene del referéndum revocatorio. Un referéndum en el que yo de una vez estoy montado. Yo estoy montado en esa salida del referéndum revocatorio porque yo no conozco otra salida que no sea la salida constitucional y democrática, aunque el gobierno esté reñido con la higiene electoral. ¿Para cuándo sería ese revocatorio según la estipulación? Sería a partir de abril del año que viene, porque se cumple la mitad del periodo. No te olvides que eso se tendría que hacer a mitad del año que viene. Entonces, ¿y quiénes harían esta solicitud? ¿Es posible? ¿Es viable? Estamos en una Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Bueno, pero es que no tiene que serlo solamente para explicar a la audiencia. Es también la sociedad, los electores podemos solicitarlo. Y como te digo, yo de una vez estoy montado en el tema del referéndum revocatorio, porque esa es una salida constitucional y pacífica. Bueno, ese CNE tiene que ver con eso.
Si ese referéndum revocatorio prospera, tendremos que llamar a unas elecciones antes. No prospera, tenemos que hacerlo en el 2024. O sea, usted habla de la recolección de firmas. A veces hay muchas personas que temen cuando se realizan estos procesos de recolección de firmas por el públicas. tema de la identidad. Sí, esos son temas que hay que dar la pelea, que no puedo yo adelantarme desde hoy, faltando un año de cómo va a ser lo que va a ocurrir después, porque eso sencillamente es contaminar. Pero son los pasos que ustedes tienen claro, en mente. Y si yo digo lo siguiente, si no es el voto es qué, usted tiene otra cosa, dígame, avíseme, dígame que tiene usted otra cosa distinta al voto. Usted tiene una salida de golpe de Estado. Ya Trump no trabaja allá. Trump se quedó desempleado en la materia de todo sobre la mesa. El bloqueo lo que ha hecho es fortalecer al gobierno y hacerle daño a la sociedad venezolana. Yo no he podido entender cómo un venezolano vive afuera, quiere el mal para los que vivimos aquí. Ya con la destrucción que le hizo el gobierno del aparato productivo, entonces hablan de bloqueo de gasolina. Pregúntenle a la gente que tiene días en cola por el gasoil, si está de acuerdo que llegue o no el gasoil. El tema del gas, que también ya el tema conocemos del que gas, es muy grave. Yo no sé en toda Venezuela, pero el tema de COGEDE en el gas es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y hay gente que todavía abriga la esperanza de que con el bloqueo este gobierno se va a ir. No, esto sencillamente lo que le hace es daño a la sociedad venezolana. Por eso Fíjese yo creo que además nosotros... estamos a 2 años de un movimiento que como a estas horas, bueno, mucho más temprano, en la madrugada del 30 de abril de hace 2 años, promovió Leopoldo López, que hoy está fuera del país. Imagínate eso. No. O sea, qué cosa que lo que hizo fue, es que el engaño tras engaño. Yo creo que tenemos que salirnos del camino del engaño. Y el camino del engaño es hablarle claro a la gente y tratar de ponernos de acuerdo en las diferencias, tratar de ponernos de acuerdo no por unanimidad, sino en unidad. Y yo creo que en la medida que tengamos esa unidad, podemos salir de este gobierno que tanto daño le ha hecho a la sociedad venezolana. Bien, diputado, es momento de interactuar con nuestra audiencia. Ellos tienen muchas preguntas a través de las redes sociales y nosotros vamos a estar dando lectura a alguna de ellas. El señor Ramón Ramos, el líder desde el estado Apure. ¿Qué va a pasar con el TCJ que desproclama electos por el CNE? Le preguntan. Bueno, es un tema que habrá que darlo, es un tema en el cual yo estuve en contra. El gobierno inventó en su momento el tema del desacato porque éramos mayoría. También nosotros hicimos algunas cosas que también no ayudaron a que pudiéramos mantener el tema democrático vigente, pero eso es una pelea que habrá que dar en su momento si acaso se fueran por esa ruta. Yo no creo que esa ruta, yo creo que esa ruta está agotada. Diputado, hay otro tema que también era parte de la campaña que hacían cuando venían acá como candidatos, usted y otros diputados, el tema de recuperar el poder adquisitivo del venezolano, del salario, y en eso va una pregunta del señor David May. Él dice, buen día, Rosa Periodista. El diputado, yo le pregunto, el dólar está hoy en 2.850.000 bolívares y el salario está en 0,54 dólares. Los más vulnerables son los pensionados, piden votar, pero nada que en la Asamblea Nacional hablan de mejorarnos el salario. Y ya mañana es 1 de mayo, estamos además en la antesala del Día del Trabajador. Sí, ¿Qué se ha hecho en este sentido? Ese televidente que dice que el dólar está en 2.800.000 bolívares se quedó corto. Tiene que agregarle 8 ceros. Bueno, y a las 9 puede cambiar. No, pero es que son 2.800.000 bolívares Más la devaluación. más 8 ceros, más 8 ceros. Y usted no, eso no le da un suficiente motivo para salir a votar, a tratar de que este gobierno, que tanto daño le ha hecho, en esa materia, eso que usted dice, 2.800.000, agréguele todos los días que usted compre algo, 8 ceros. Eso no es un motivo para salir a votar, eso no es un motivo para no quedarse en casa. Y los que salieron a votar por una nueva Asamblea Nacional, hoy tienen una nueva Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo para mejorar este poder adquisitivo? Y todos los días tienes mi voz que todos los días se alza y la de los 19 diputados más que somos. Somos 20 diputados y todos los días salimos a hacer. ¿Qué han hecho puntualmente? Todos los días tratar de soltar a que se cambien, a que el modelo económico fracasado cese. Pero tienen una asamblea de 257. Esa es la que yo quiero cambiar. Yo no quiero que usted en enero del año que viene siga teniendo esos gobernadores que tanto le han hecho daño. No sé de qué estado era la persona que lo hacía. Es decir, que si la asamblea fuera al revés, de mayoría opositora, pues ya se habría solventado el problema del salario. Yo no sé si se hubiera solventado, pero probemos que es otra mentalidad. Porque ¿qué ha ocurrido? Que no se han hecho las cosas como son. Pero agréguele a eso, una cosa que ya hablaste de la campaña, y como el tema económico me interesa muchísimo, es que ese venezolano que hoy está en sintonía sabe que este es el único país donde se compra la moneda nacional en dólares. Usted compra bolívares con dólares para poder pagar el transporte colectivo, que usted nunca puede pagar en un sitio en bolívares.
que cuando usted paga una cosa de $23, usted dice, aquí tiene este billete de 20 y estos 3 cóbreselo en la tarjeta. ¿Por qué no existe el billete? Y ese diagnóstico lo conocemos todos, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? El cambio de la política económica fracasada. Un gobierno que se metió por la vía de la expropiación. Un gobierno que vende papas, tomate, arroz, que quebró todo el sistema petrolero porque no habló de la inversión, que tienes una renta petrolera regalada, que tienes una nómina abandonada, porque lo que tienes son gente inscrita pero que en nómina pero que no trabaja. Eso son parte de las cosas que tiene que revisarse. ¿Cómo es posible que un gobierno sea hotelero, que un gobierno se ocupe de vender arroz o papa? No, dele eso a la empresa privada, porque la empresa privada es mucho más eficiente que el gobierno en todas partes del mundo y está aprobado. Tenemos otra pregunta, es el señor Orlando Contreras. Él le dice, entre esos nuevos rectores del CNE habrán quienes pertenezcan a la oposición, pero una oposición a gusto del régimen. ¿Quién garantiza que velarán por un CNE imparcial? Bueno, mire, yo le digo, yo no estoy interesado en complacer al gobierno en nada, porque yo no soy diputado para complacer al gobierno. Bien, hay otra pregunta, es del doctor Alejandro Galué, un asiduo seguidor del programa. Dice, diputado, a la oposición debe diseñar una nueva estrategia para enamorar al electorado que se encuentra hoy en día escéptico a participar en procesos electorales, todo por una estrategia gubernamental de crear desconfianza en el CNE, en el voto y en la oposición. Coincido plenamente con él, pero es que no tengo nada en lo que no coincida. Coincido con él en todo su contenido. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque aquí tenemos tiempo de un sector del gobierno que en vez de caerle a palo al gobierno y reclamarle al gobierno, se ocupa de que nos peleemos entre nosotros mismos, y eso todos los días el gobierno lo agradece. Un gobierno que no tiene votos, lo que quiere es que usted no vote. Entonces, lo va usted a complacer quedándose en su casa. Y por eso tenemos esa asamblea mayoritaria, no por votos, sino mayoritaria por abstención. Bien, diputado, agradecemos su participación. Lamentablemente el tiempo se nos agota. Sabemos que además usted va a participar como miembro de la comitiva de la Asamblea Nacional para la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio. Así es, una bendición de Dios tener esa oportunidad. Creo, como te dije, un día de entendimiento y reconciliación, y le doy gracias a Dios estar presente en esa beatificación y estar tan cerca de ese acto. Bien, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Al regreso, más información. Gracias por acompañarnos.